Ahora vamos a entrar sí en materia. El proceso del comercio internacional. ¿Por qué nosotros hablamos de comercio internacional y por qué hablamos también de comercio exterior? Y frente a ello, yo voy a iniciar haciendo una distinción. ¿Qué es comercio internacional y qué es comercio exterior? Comercio internacional es el intercambio, en este caso, sustancialmente de mercaderías, es el intercambio entre diferentes países en el mundo. De tal manera que cuando hablamos de comercio internacional nos estamos refiriendo al marco mundial, en el cual todos los países intercambian sus mercaderías, sus servicios y en consecuencia también sus prácticas desleales. En cambio, el comercio exterior es solamente la referencia del comercio, este intercambio de mercaderías, entre el Perú y el resto del mundo. Eso nos lleva a afirmar que solamente podemos hablar de comercio exterior peruano, pero no podríamos hablar de comercio internacional peruano, porque el comercio internacional, vuelvo a referir, está señalado, está orientado al intercambio de mercaderías entre todos los países del mundo. Y el comercio exterior circunscrito a ese mismo intercambio del Perú con un país o con el resto del mundo. Bien, esta primera distinción es importante para poder nosotros entrar en materia, porque lo que buscamos es que exista un criterio común para poder entendernos. ¿Cuáles son las características históricas de este comercio internacional? Si pudiéramos nosotros trazar una línea común de cómo ha evolucionado el comercio internacional, podríamos afirmar que este ha ido mutando y ha ido creciendo por un solo factor o un elemento, que es el transporte. Desde que las naves y las carabelas españolas, portugueses y holandeses circularon en todos los océanos del mundo, lo hicieron impulsados por la energía eólica. Es decir, el transporte en sus orígenes estuvo basado exclusivamente en el transporte bajo la acción de la energía eólica. Dije yo que la línea común en la evolución del comercio internacional es, pues, el transporte. Luego, más tarde, en los años 1770, Watts, un inventor inglés, diseñó la máquina a vapor. Y esto originó la gran revolución del transporte. Pasamos nosotros entonces del transporte impulsado por energía eólica a través de los barcos empujados a vela al transporte por máquina de vapor. Y esto acercó al mundo, propició un incremento en las exportaciones, más que en las exportaciones, evidentemente, en la explotación que los grandes imperios europeos hacían sustancialmente de América Latina y de nuestro país. Más tarde, la gran revolución fue el descubrimiento del petróleo, y el descubrimiento del petróleo nos lleva a nosotros a la gasolina. El petróleo fue entonces el otro factor que impulsó el transporte. Desaparecieron los barcos de vela que ya habían sido postergados con las máquinas a vapor y pasamos luego entonces ahora a los grandes barcos impulsados por el petróleo. Ese factor, ese descubrimiento, el petróleo, fue lo que originó un nuevo cambio en la economía y un nuevo cambio en el comercio internacional. Aumentaron las exportaciones, aumentaron el flujo de bienes y servicios, la gente se comenzó a trasladar y los capitales también. Hasta que finalmente en una época que todos nosotros la estamos viviendo, hoy día nos encontramos con que el gran cambio del comercio internacional se debe a un factor que incide en el transporte. Ese son las redes de información. ¿Qué duda cabe? Lo estamos comprobando nosotros en este mismo momento. La posibilidad de poder yo desde Lima conversar y dialogar con ustedes se debe a esa gran revolución de las redes informáticas y las pistas de la información. Eso ha determinado el último gran cambio en el comercio internacional. Hoy día entonces nosotros podemos transferir mercaderías solamente con accionar un punto en la computadora. Podemos transferir miles de millones de dólares con tan solamente indicar un código, un link a través de nuestro ordenador y movemos el dinero en todas partes del mundo.
Hoy día las damas compran mercadería a través del Internet. Hoy día venden sus mercaderías de segunda mano también a través del Internet. Entonces, este intercambio de bienes se ha incrementado con el intercambio de servicios y tenemos nosotros un nuevo escenario en el mercado mundial. Bien, esta situación histórica es lo que ha movido al mundo y nos ha ubicado en una posición en la cual nosotros podríamos decir, aquella concepción del siglo XVI, por la cual nosotros decíamos la economía mundial ha estado dividida en dos factores, los factores de la división del trabajo y la dotación de recursos, hoy día ha sido superada. Bien, si nosotros decimos cómo empieza el comercio mundial, diríamos todas las doctrinas y las teorías del comercio internacional estuvieron basados en estos dos factores. Primero, el factor de la división internacional del trabajo y luego el segundo factor, la dotación de recursos. Los países que tenían mayores recursos naturales tenían unas ventajas comparativas o ventajas absolutas en unos casos respecto de aquellos otros países que no tenían esa cantidad de mercadería. Bien, entonces hemos distinguido entre lo que es comercio internacional y lo que es comercio exterior. Y hemos explicado en una apretadísima síntesis cuál es la evolución del comercio internacional. Ahora, a continuación, nosotros veremos el otro aspecto, cuáles son las teorías que explican el comercio internacional. Pero para ahí vamos a dejar esto con la concepción de lo que es el comercio internacional, que es comercio exterior, y luego cómo ha evolucionado el comercio internacional. Evidentemente nosotros, gracias al desarrollo tecnológico que estamos disfrutando, hemos podido en una apretada síntesis determinar cómo ha evolucionado el mundo.